Bueno, pues ese texto, ese pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista es el tema estrella, el tema del día, un pacto que ha sido ratificado esta mañana por los líderes de los dos partidos, por Albert Rivera y por Pedro Sánchez, y para hablar de ello tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a un colaborador habitual del Venezolano TV España, Luis Lorente, que es analista político y además militante del Partido Socialista de Juventudes Socialistas. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Ese pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista, Luis, realmente no va a ningún lado. Bueno, eso lo veremos la semana que viene. No va a ningún lado, lo digo porque no suma, es de aritmética parlamentaria que no suma los apoyos suficientes para investir a Pedro Sánchez como presidente. Nos suma hoy suma 130. Veremos la semana que viene, porque algunos van a tener muy difícil explicar. Aquellos que decían que su prioridad era la emergencia social y la gente, van a tener muy difícil explicar que se opongan a un programa de gobierno que tiene un plan de emergencia social, una ley contra la pobreza energética, un ingreso mínimo vital, subir el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un programa de gobierno con unas medidas sociales muy fuertes y unas medidas de regeneración democrática como nunca se han visto en la historia democrática de España. Luis, ese pacto tiene esas medidas efectivamente importantes. Son medidas que podría suscribir también, son medidas transversales realmente, ¿no? Que podrían suscribir también otros partidos, como el Partido Popular. Una buena parte sí. Toda la parte de regeneración democrática, entiendo que todos aquellos que quieran regenerar la democracia española, yo creo que cualquier persona con un poquito de lógica los puede suscribir, es decir, prohibir los indultos por corrupción, que en las campañas electorales sea obligatorio que tenga que haber debates, que los partidos políticos respondan, tengan responsabilidad patrimonial cuando se han financiado irregularmente, subir las incompatibilidades de 2 a 5 años para evitar las puertas giratorias, la cuestión de los imputados, es decir, cuando a uno se le abre el proceso ya de juicio oral que no pueda ocupar un cargo público. Yo creo que eso lo podría sustituir cualquier persona que tenga un poco de sentido común. Sin embargo, Luis, la historia es como es y habría que contar al menos con la abstención de Podemos o del Partido Popular para conseguir que Pedro Sánchez fuera investido presidente en virtud de ese acuerdo con Ciudadanos. ¿Tú ves factible alguna de las dos posibilidades? Sí. ¿Cuál? ¿De las dos? ¿O las dos? ¿O cuál? La que yo personalmente veo más factible es que Podemos se acabe absteniendo por dos motivos. Acababa de escuchar hace poco a uno de los negociadores de Podemos, evidentemente decir que esto no les gustaba, que Ciudadanos es un partido muy malo para pactar, pero decían, nos tenemos que leer el programa pactado antes de dar una respuesta. Y si uno ve lo que pone en el programa electoral de Podemos, en toda la parte de medidas sociales, rescate a los ciudadanos, etcétera, etcétera, y lo que se ha pactado en el programa de gobierno, insisto, van a tener muy difícil explicar a su electorado que se oponen a un programa de gobierno con estas medidas sociales y políticas con las que concuerdan tanto con lo que ellos han venido diciendo. Y luego una segunda cuestión es que si uno ve las encuestas últimas que han estado saliendo desde que se inició el proceso de negociación de Pedro Sánchez, es decir, las últimas 2 o 3 semanas, todas marcan una tendencia, que es que los ciudadanos penalizarán a Podemos si consideran que es Podemos el responsable de tener una nueva convocatoria. Y yo creo que, conociendo como conozco a algunos dirigentes de Podemos, que no se van a arriesgar a ir a unas elecciones si van a perder representación. Y yo creo que esas dos motivaciones les va a hacer por lo menos abstenerse, aunque sea en segunda votación. Porque queda una semana, Queda una semana y queda un mundo de negociaciones todavía. Pero en cualquier caso, Luis, está claro que tu postura es que el pacto sí que va a algún lado, porque piensas que va a contar al final con la abstención de Podemos, pero las reformas que se plantean de la Constitución no son muy viables si no cuentan con el apoyo del Partido Popular. Bueno, hay las 5 propuestas que dio ayer Ciudadanos, no todo lo de hoy que ha salido de política social y política económica. Ahí basta con tener mayoría en el Congreso para poderlo sacar, pero sí es verdad que se proponen una serie de reformas constitucionales que necesitan el concurso del Partido Popular, especialmente porque se necesita la aprobación del Senado. Pero ahí el Partido Popular tiene que hacérselo mirar, porque todo lo que he escuchado del Partido Popular han sido descalificaciones contra el programa, y yo pregunto
que ha hecho el Partido Popular, porque supuestamente al que le tocaba sacar el programa de gobierno adelante primero era el Partido Popular, y el Partido Popular no ha querido sacarlo adelante. Y creo que una buena parte de los electores del PP, como tú mismo decías, apoyarían muchas de esas reformas constitucionales que se proponen. Y yo creo que es el momento en el que hay que mirar un poco por los intereses del país y no tanto por los intereses particulares del partido. Luis, otro de los compromisos de Pedro Sánchez, expresado en el Comité Federal del PSOE, fue pasar cualquier acuerdo al que llegara el PSOE por el filtro de la militancia, porque la militancia se pronunciara. Eso, me imagino que tú debes tener información sobre ello. ¿O os han pasado algo ya o no? Lo último que sé es que la consulta, vamos a votar este fin de semana. ¿Pero os han pasado algún tipo de información ya especial sobre ese pacto, sobre cómo será esa votación o qué se someterá a referéndum entre la militancia? Sí, bueno, de hecho yo ya sé el contenido de la pregunta, me la han mandado hace un ratito, cómo va a ser la pregunta del referéndum. La pregunta del referéndum va a ser, el PSOE ha alcanzado y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. ¿Respaldas esos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? Va a haber dos formas de votar, una presencial en cada una de las sedes del partido y otra que es registrándose por Internet en la página web del PSOE y votando por Internet. Pero es una pregunta genérica, ¿no? No especifica qué tipo de acuerdo, con quién habla de acuerdos en general. Bueno, se entiende que es el acuerdo al que se ha firmado hoy, el acuerdo firmado, es este acuerdo el que hay que votar. Y esa pregunta esa será la que os sometan a votación a los militantes del PSOE el próximo fin de semana. No, este fin de semana. De esta semana. Muy bien, Luis, pues muchas gracias como siempre por tu análisis, por tu información también y gracias por estar al otro lado del hilo telefónico con el Venezolano TV de España y hasta otra. Hasta otra, gracias a vosotros.